hablar sobre la teoría de la mente, un tema que tiene que ver con la conciencia reflexiva, ¿sí? Con el poder leerse a uno mismo. Exactamente, bueno, le agradezco, profesor Sier, que para mí sigue siendo profesor y lo conozco hace más de 30 años, cuando había una sola cátedra de farmacología, a la editorial Science, que siempre me invita, me ha permitido escribir algunos trabajos, y es bueno que esta charla pueda ser interpuesta entre la charla de biología, de cardiología y la última charla del profesor Sier sobre la conciencia moral, porque tiene algunas áreas de sobreposición. Lamentablemente me tocó una tarea un poco no muy simpática, que es controlar el tiempo, y me han pedido con puntualidad sajona que a las 13 el salón tiene que dejar libre, pero espero que nos den 5 minutos más. Bueno, la teoría de la mente, voy a hacerlo sinónimo con mentalización, ya que están bastante relacionadas y son parecidas. La teoría de la mente es un aspecto más cognitivo, enfocado en el procesamiento acerca de qué es lo que está pensando y sintiendo el otro respecto de lo que está sintiendo uno mismo o pensando uno mismo, y podríamos utilizarlo de esa manera como sinónimos. Entonces, no es que la teoría de la mente y mentalización sean conceptos nuevos, sino que en realidad se promueven más publicaciones y más investigaciones desde hace poco tiempo, pero proviene de investigaciones al final de la década del 70, cuando dos investigadores se preguntaron si los chimpancés tenían una teoría de la mente, Premack y Woodruff. Ellos concluyeron, finalmente no pudieron concluir del todo, pero que nuestros primos chimpancés tenían formas muy rudimentarias de la teoría de la mente, por lo tanto es una adquisición casi exclusivamente de nuestra especie, de nuestro género, y que se ha desarrollado, como mencionaron en muy buena charla de biología, durante 300.000 años, que es la historia de nuestra especie, pero en los últimos 10.000 años, más que nada con la revolución cognitiva, con la escritura y con la lectura, que son capacidades que incrementan la teoría de la mente de una forma un poco más ajustada. Entonces, la teoría de la mente es esta capacidad para comprender nuestros pensamientos y el de los demás, ya que vamos a ver después, el hombre es un animal social en términos de estados mentales, una serie de estados mentales, que es un concepto muy general y que por lo tanto son transitorios los estados mentales entre unos y otros, pero más o menos son aquellos que tienen que ver con creencias, sentimientos, fantasías, sueños, etcétera, que bien aplicados ayudan a combatir la carga alostática, que junto con el ejercicio también son dos factores que ponen en amenaza el desarrollo cerebral y que se van transmitiendo también de generación en generación, si hay situaciones traumáticas, por una especie de herencia psicológica. Entonces, reconocer que los otros tienen una mente separada de la nuestra, es decir, tomamos perspectiva y consideramos que hay otros que piensan distinto, entonces nos ubicamos del otro lado del fanatismo, por ejemplo, y las creencias totalitarias, y comprender qué sucede en la mente del otro, y esto es importante mencionarlo en la comunicación no verbal, expresión facial, tono de voz, etc. Entonces, recordamos al filósofo holandés que decía que el hombre es un animal social. Obviamente que no solamente el hombre es un animal social, pero él lo remarcó muchas veces y lo tomamos como una frase interesante. Y hablando también de la cuestión del deporte de alto rendimiento, ya no hace falta ser un experto en la mentalización o en la teoría de la mente para saber qué le ocurría a este gran jugador durante un partido decisivo del Mundial, que parece, a través de la mentalización no verbal, básicamente estar abrumado, preocupado, ¿no es cierto? Es claramente, eso se ve, que es diferente a una emoción positiva como la que hablaba el especialista en cardiología, en la cual hay alegría y, digamos, una persona claramente contenta, es decir,
el estrés ambiental influye. Pero pasemos a aquello que había yo dicho previamente. Hay algunas propiedades o emergentes del proceso cerebral que tienen que ver con los estados mentales que nos hacen exclusivamente humanos, como cierto procesamiento cognitivo y de las emociones y de aquello que podamos considerar el sentir las emociones y el pensar acerca de las emociones. Y parece que este neurocientífico Gazzaniga se ha preguntado qué nos hace humanos. Podríamos considerar que la teoría de la mente, que parece ser un fenómeno universal, que está presente en todas las culturas, aunque es dependiente del contexto y dependiente de las relaciones interpersonales, es algo que nos hace verdaderamente humanos, pero no únicos. Entonces, los investigadores clínicos de Harvard, estos dos, Anderson, es algo que yo conozco bastante, han considerado que la mentalización es un término amplio, es como si fuese un término paraguas, de alguna manera, que está relacionado con otras actividades mentales, las cuales tienen que ver en parte con la empatía. La empatía tiene un énfasis en aspectos afectivos, es decir, cómo me pongo emocionalmente en el lugar del otro, pero también se conoce que hay un grado de cognitivo de empatía, que es el que ocurre, el que tiene la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, es decir, el sujeto antisocial grave puede estar sabiendo lo que el otro piensa, pero no va a sentir lo que el otro siente, y sobre todo cuando lo agrede, o cuando lo mata, o cuando lo daña. Entonces la empatía es este eje ortogonal, está relacionada con una dimensión también implícita, es decir, eso es un mecanismo que ahora se llama más que implícito, se llama automático, que es predominantemente de procesamiento inconsciente, reflexivo, rápido, y que tiene que ver con un procesamiento subcortical a nivel de ganglios basales, a diferencia de una mentalización de dimensión explícita que se llama más bien ahora controlada, que es consciente, reflexiva, en la cual yo voy dando cuenta de aquello que siento y de aquello que pienso. Hay otros conceptos difíciles que no fue difícil de traducir, como una especie de conciencia psicológica, que tiene que ver más con la mentalización explícita, consciente, y todo lo que se desarrolla últimamente y que tiene una inspiración religiosa budista del mindfulness, que tiene igual peso la mentalización de aspectos cognitivos y afectivos. Allí estaría como sinónimo de mentalización la teoría de la mente. Entonces, si quisiéramos operativamente definir mentalización para hacer las escalas que están en uso y de las cuales derivan, esto es lo importante, tratamiento basado en la mentalización, desarrollado en Inglaterra por el grupo de Fonagy en la Universidad de Londres, es una forma de actividad mental imaginativa, es decir, todo lo que promueva cierta capacidad simbólica, fantasía, es decir, percibir e interpretar el comportamiento humano en términos de estados mentales intencionales. Eso está subrayado, es decir, necesidades, sentimientos, objetivos, es decir, se habló muy bien en otra charla que la vida tiene que, para ser adecuadamente vivida, tiene que tener un sentido, son objetivos, propósitos y razones, y esto lo podemos ver de manera poco desarrollada en algunos grupos de pacientes, como los trastornos de personalidad, ciertas formas de depresión, y la mentalización sería un estado equilibrado, a veces difícil de encontrar, porque el profesor Siegel se refirió a algo de, ¿dónde está la salud mental? Entre tantos desórdenes mentales, pero sería un equilibrio entre estas dimensiones que al pasar voy a mencionar, es decir, la dimensión que hablamos implícita o explícita, automática, controlada, cuando estoy imaginando acerca de mi propio estado versus el de los demás, cuando estoy mentalizando hacia mi mundo interno y, por ejemplo, estoy
recordando, sintiendo, o cuando estoy tratando de imaginar hacia qué le sucede a otra persona. Puede ser de orden, son dimensiones, ¿no? De orden emocional o afectiva o de orden más cognitiva. Y por supuesto puede tener el marco temporal pasado, memorias, actual y proyectarse al futuro. Ahí este estudio de resonancia magnética funcional, que es una forma de medir conectividad y cartografía cerebral sin tratar de ser localizacionista como hace 150 años, que no tiene utilidad, y sí tiene mucha más utilidad hablar de la integración de niveles, pero la integración de niveles se desarrolla en un plano cerebral. Es un estudio de resonancia magnética funcional donde se propone un paradigma y se mide la activación cerebral funcional. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona se encuentra pensando o sintiendo acerca de sí mismo y acerca de los otros? El viejo aforismo aristotélico, conócete a ti mismo y entonces conócete a los demás, parece ser cierto, es decir, que podemos en parte saber lo que está sintiendo el otro en base a un grado de resonancia afectiva de lo que estamos sintiendo nosotros o lo que estamos pensando nosotros. El psicoanálisis hizo un desarrollo largo de eso con el concepto de contratransferencia, que no nos vamos ahora a referir a eso, pero en un sentido, en rojo estaría la actividad funcional cuando estoy pensando acerca y sintiendo acerca de mí mismo. O sea que en ese caso se activan áreas que tienen que ver con el procesamiento de la región temporal anterior. Ustedes ven en rojo estas áreas temporales. La unión, eso es importante porque la unión temporoparietal, en el cual estoy pensando acerca de mí mismo, es un área de asociación, es un área de convergencia entre dos modalidades distintas y por lo tanto también es la que se activa en los sueños, o sea, cuando hay procesamiento de alguna manera simbólico. Las áreas que están marcadas en azul son aquellas que se activan cuando estoy pensando acerca del otro. Entonces hay un área relacionada con la corteza singular posterior, o sea, por encima del cuerpo calloso, que también procesa, es importante lo que dijo el doctor Serra, procesa emociones como el dolor, es decir, hay un dolor, dicen algunos autores, de haber sido excluido socialmente, que se sobrepone con el dolor físico, que tiene similares áreas de procesamiento. Y aquí estamos viendo cómo hay mentalización acerca del otro, o sea, cierto grado de empatía, en la parte interna sobre el cuerpo calloso, y las áreas en blanco, para abreviar un poco, son shared mentalization, es decir, cuando hay una mentalización compartida y, como se observa, hay superposición en áreas temporales o frontotemporales cuando estoy mentalizando en forma compartida acerca de mí mismo y acerca del otro. Una cuestión importante que no me quiero olvidar, pero aquí no se midió, que es que la mentalización también tiene procesamiento cerebeloso. O sea que el cerebro tiene, como ya se había pensado, funciones cognitivas. Eso es importante recordarlo porque aquí no está evaluado. Bien, la mentalización forma parte de lo que se conoce como el sistema neuronal social, o lo que se ha dado a llamar modernamente, pero muy amplio, neurociencia social, pero que está bastante desarrollado. Entonces eso abarca áreas de la región premotora, donde están las neuronas en espejo, que brevemente después me voy a referir, áreas de procesamiento sensorial en el lóbulo parietal, toda la parte interna de la corteza, en realidad prefrontal, medial, órbito frontal, son áreas de procesamiento de la mentalización. Para algunos autores el área central de la mentalización tiene que ver con la amígdala y los núcleos, por el procesamiento rápido de las emociones online y por el reconocimiento de las expresiones faciales en las cuales interviene la amígdala. Y para otros el core, el central de la mentalización, es todo el procesamiento cortical prefrontal. Modernamente se podría decir que no hay tantos circuitos propios de la mentalización, sino que la mentalización como proceso
cerebro-mente recluta, o algunos dicen coopta, mecanismos que sirven al procesamiento emocional, a la regulación de las emociones, al reconocimiento de las emociones y fundamentalmente al lenguaje, que acá no se ve, por eso se activan en la mentalización áreas del lenguaje Wernicke, activamente áreas de Broca, y de todo el procesamiento auditivo, visual y lingüístico. Por eso la mentalización no depende de una herencia biológica, sino de una herencia social en la cual interviene una narrativa. Es decir, en la medida que yo puedo ir contando historias, puedo incrementar en niños la capacidad para mentalizar, y ahí puedo llevar a que ellos tengan menor procesamiento del estrés, que no sé si me voy a poder referir, es cuestión de tiempo, pero ustedes vean cómo se activa en las áreas fundamentalmente premotoras, como tiene que ver todo el sistema de neurona en espejo, que fue descubierto, después de decir, de casualidad, es decir, su descubrimiento por serendipitia, que permitió descubrir psicofármacos, por un investigador de la Universidad de Parma, se me ha ido el nombre de él ahora, no es Rizzolatti, pero es uno de sus investigadores, Gallese, exactamente, que publicó muchos trabajos. Se fue del laboratorio un día y dejó el registro electroencefalográfico activo en los monos que estaban evaluando. Entonces registró que en los monos que habían visto la actividad del otro mono se activaba, descargaba el mismo firing neuronal sin haber hecho la acción motora. Y eso, a partir de ahí, vino un desarrollo muy complejo de neuronas en espejo en la normalidad y sobre todo en el autismo, etc. Entonces, la cartografía cerebral indica que corteza medial y corteza cingulada dan la saliencia, es lo que es más importante, del estado emocional y la regulación atencional, que es un aspecto cognitivo de la teoría de la mente, la diferenciación sí mismo-otros, y porque la mentalización tiene que tener en cuenta la perspectiva del otro y el estado emocional del otro, si no sería un simple contagio emocional en el cual yo no estaría diferenciando y procesando lo que me pasa a mí, y una edición continua online, momento a momento, de situaciones placenteras y displacenteras. La flexibilidad en la conducta como aspecto fundamental de este procesamiento, y un cierto desacople perceptual cognitivo para volver a utilizar sistemas representacionales y volverlos al servicio de nueva generación de estados representacionales. Esto impacta, este procesamiento, en lo que el doctor Siegel se va a referir un poco más, que es la conciencia reflexiva, que es un punto central del procesamiento ético y de la alerta, pero también de aquello en el cual estoy reflexionando acerca de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy imaginando y qué estoy prediciendo en mi propia persona y en el otro. Básicamente la consciousness se referiría a uno mismo, y es una adquisición aparentemente exclusivamente humana. Bueno, este esquema muestra en 3 dimensiones fundamentalmente circuitos que tienen que ver con el área de las neuronas en espejo a nivel parietal, a nivel premotor. No me voy a poder hacer referencia a eso, y está ampliado en el libro de la neurona a la mente y en el curso online. El procesamiento que hace la ínsula, es muy importante la ínsula en el dolor, en la empatía, y se ve activada en algunos estados en los cuales yo no puedo ponerme en el lugar del otro. Por ejemplo, si tuviese un trastorno de personalidad y tengo que recompensar al otro con una mayor, entre comillas, recompensa monetaria, le doy poco al otro. Eso es un paradigma de juego en el cual estoy teniendo entonces un poco de egoísmo, me estoy quedando con más y le estoy dando poco al otro. Eso, en un trabajo publicado en Science, mostró que esos pacientes que tenían esa conducta tenían mayor actividad de la ínsula que el grupo control. Y después el procesamiento de amígdala dijimos que es importante por la regulación de emociones. Entonces este es un procesamiento bottom-up y es un procesamiento, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Prefrontal, cortical, cortical, prefrontal.
Eso en parte es el procesamiento básico de la mentalización. Bueno, esto tiene que ver con este sistema que dijimos de neuronas en espejo, muy actual en la neurociencia, muy involucrado en el autismo. De allí surge más que nada el concepto de teoría de la mente por este investigador inglés, Simon Baron-Cohen, que habló de los pacientes autistas, ahora diríamos del espectro autista, padecen de lo que se llama ceguera psíquica. Es decir, cegueras psíquicas que no procesan bien en una terapia, en un modelo de mentalización cognitiva qué está sintiendo y qué está pensando el otro, y están ultra concentrados en sus propias emociones y en sus propios pensamientos, al tal punto de que el mundo externo para ellos no existe tanto. El sustento neuronal, o sea, el procesamiento cerebral de la teoría de la mente tiene que ver con dos poblaciones neuronales. Las neuronas en espejos y todas sus conexiones frontales, parietales y premotoras para ejecutar la acción, es decir, aproximarme, alejarme, tener un lenguaje no verbal, y aquí está puesto directamente el output hacia los músculos, pero no es solamente hacia ello, y el sistema de neuronas de von Economo, que lleva este nombre en homenaje a este neurólogo que investigó las encefalitis. Las neuronas de von Economo son neuronas largas, bipolares, que tienen importante concentración en la ínsula y en el área límbica anterior, y habíamos dicho que la región de la ínsula, que está por dentro del lóbulo temporal, procesaba emociones, procesaba dolor y procesaba conductas, digamos, justas, fair, altruistas, no diría, pero conductas alejadas del egoísmo. Entonces, eso es un área importante de la mentalización. Estas neuronas están relacionadas con la conciencia, reconocimiento sí mismo otros, y con un control flexible de la función ejecutiva, es decir, cómo básicamente neurológicamente pienso y en parte inconscientemente proceso y ejecuto determinadas acciones que cuanto más voy a mentalizar, menos impulsivas e irritables van a ser, y tienen que ver con la empatía. Neuronas en espejo ya las mencionamos, no voy a entrarme en función del tiempo más. La ínsula es una región asociada con sentimientos, dijimos, de injusticia, dolor. Es un sistema que interviene en la mentalización compartida, en esa área que dijimos en blanco de la mentalización uno mismo y el otro. Y tiene un procesamiento rápido y automático, es decir, interviene en esta dimensión automática versus más controlada de la mentalización. Y todas las regiones de la corteza prefrontal, las más internas, las más mediales, brindan un procesamiento más cognitivo, más abstracto, es decir, más simbolizado y más consciente como concepto general. Mientras que las regiones lateralizadas, o sea, la red, vamos a decirlo en orden, parietal, frontal, median una mentalización más afectiva, corporal y automática. O sea que un paciente con un daño extenso, que aquí no voy a mostrar, de la red frontoparietal no quiere decir que perdió del todo la capacidad para mentalizar, porque procesa por otras redes que también intervienen en el proceso. Esta es básicamente la ubicación anatómica de la ínsula por dentro del hemisferio, de la región temporal, no del hemisferio. Y los circuitos de la amígdala también para algunos son centrales en el procesamiento afectivo de la teoría de la mente. Por eso los pacientes antisociales con disfunción amigdalina tienen escasa empatía emocional, o sea, son fríos y sin sentimiento de culpa, o muy poco, pero no depende únicamente de la amígdala. No, por cuestión de tiempo, esto era más interesante también porque como se habló del estrés, es decir, que básicamente todos los procesos que incrementen el estrés hacen que la mentalización deje de ser cognitiva, emocional, deliberada, y pase a un procesamiento posterior, menos abstracto, más concreto y por lo tanto menos
mentalizado en el producto, hasta que se produce un switch point, ¿no es cierto? Es decir, que alta activación, predominio de procesamiento posterior, baja mentalización. Es decir, que esto depende de receptores adrenérgicos alfa y dopaminérgicos. Es decir, que las redes que procesan la mentalización son sensibles al entorno neuroquímico, tanto poca dopamina, norepinefrina por baja estimulación, como exceso de dopamina, norepinefrina, como ocurre en el estrés, empeoran la mentalización. Bueno, dejaría aquí.